Hola a todos. Soy Sofía, tengo 28 años, y hasta hace poco era asistente personal. Hoy os voy a contar la historia de cómo mi marido me tendió una trampa para hacerme creer que lo engañaba, y luego tuvo la desfachatez de traer a su novia embarazada a mi propia fiesta de cumpleaños. Así que, ni corta ni perezosa, denuncié su infidelidad y, ¿sabéis qué? Me quedé con todo. Todo empezó en una etapa muy vulnerable de mi vida, justo cuando estaba lidiando con la dolorosa pérdida de mi padre. Perder a un padre te deja con una sensación profunda de aislamiento y un vacío inmenso en el alma. Como sabrá cualquiera que haya pasado por ello, estaba atravesando un momento emocional muy delicado. Entonces apareció Ricardo, un hombre mayor y con un encanto arrollador, que parecía saber exactamente qué decir para levantarme el ánimo. Al principio, compartimos una historia bastante típica, lo que quizás contribuyó a mis sentimientos por él. En aquel entonces, Ricardo era todo lo que creía buscar en una pareja: seguridad económica, confianza en sí mismo y una gran dosis de cariño. Solíamos tener citas encantadoras en restaurantes, con vistas al Mediterráneo, paseos románticos por la Barceloneta, y siempre me trataba como una auténtica dama. Mi madre lo adoró desde el primer momento. Cuando conocí a sus padres, hubo algunas tensiones iniciales porque proveníamos de orígenes culturales muy diferentes, pero con el tiempo lograron aceptarme y me abrieron su corazón. Su hermana, Elena, y yo conectamos de inmediato y nos hicimos muy amigas. Charlábamos durante horas y con frecuencia salíamos de compras por el Paseo de Gracia o íbamos a tapear por el Born. Elena se siente como la hermana que siempre deseé pero nunca tuve. Ella y yo hablamos absolutamente de todo, y a veces me siento inmensamente agradecida de que esté en mi vida gracias a mi esposo. Ricardo y yo aún estábamos en plena etapa de enamoramiento cuando, impulsivamente, me propuso matrimonio. Me pilló completamente desprevenida al organizar una fiesta de compromiso sorpresa en un precioso local de Sitges e invitar a todos nuestros seres queridos. Sin dudarlo ni un instante, respondí con un rotundo «Sí, quiero». Todavía recuerdo las sonrisas radiantes de nuestra familia mientras alababan con entusiasmo que Ricardo y yo estábamos destinados a estar juntos. Admito que durante mucho tiempo lo creí firmemente. Nuestra boda transcurrió sin ningún contratiempo en una masía rústica en las afueras de Girona y disfrutamos de 2 semanas de luna de miel inolvidables en la Riviera Maya. No fue hasta que regresamos a nuestro hogar en Barcelona que la dura realidad nos golpeó con fuerza. Mudarnos a su apartamento en el Eixample resultó ser más complicado de lo que imaginaba, porque Ricardo era extremadamente posesivo con sus pertenencias y se negaba rotundamente a que yo cambiara lo más mínimo de la decoración de su salón o de nuestro dormitorio. Intenté llegar a un acuerdo razonable, sugiriendo que poco a poco incorporara mi estilo en toda la casa para que se fuera acostumbrando gradualmente. Sin embargo, se opuso vehementemente al tamaño de mi armario, argumentando que ninguna mujer en su sano juicio necesitaría tantas prendas de vestir. Aunque no soy una influencer de moda ni nada parecido, como cualquier otra mujer, tenía un armario al que le tenía cariño y del que no quería desprenderme por completo. Él me insistió en que redujera mi ropa a lo esencial, ya que no quería que ocupara la mitad del espacio de su vestidor. Reconociendo sus inseguridades, acepté ceder en parte. No quería que se sintiera invadido en su propio espacio personal. En lugar de guardar mis cosas en nuestro dormitorio, opté por utilizar la habitación de invitados como un segundo armario improvisado. Luego tuvo un problema inexplicable con mis imanes de nevera. Desde que era niña, siempre tuve un enorme deseo de viajar y conocer mundo. Así que, cuando por fin conseguí mi primer trabajo, me esforcé por ahorrar dinero y viajar todo lo que mi presupuesto me permitía. Una de mis pequeñas tradiciones personales era coleccionar imanes de cada nuevo lugar que visitaba y pegarlos con orgullo en la nevera de mi casa como un recuerdo tangible de mis aventuras. Sin embargo, a Ricardo siempre le parecieron baratijas sin valor. Se negó rotundamente a poner ni uno solo de mis queridos imanes en el refrigerador. Tuvimos muchas discusiones intensas y frustrantes al respecto, pero finalmente me aconsejó que no comenzáramos nuestro matrimonio con disputas tan triviales, así que acepté a regañadientes dejarlo pasar por el momento.
Durante los 2 primeros años de mi matrimonio, pasé mucho tiempo con mi familia y mis amigos de toda la vida. Ricardo, en cambio, era mucho más hogareño, sobre todo porque trabajaba muchísimas horas y a menudo se sentía agotado física y mentalmente. A mí me encantaba socializar y salir con mis amigas, así que no me importaba salir sola de vez en cuando, para no perderme planes interesantes. Ricardo a veces me proponía quedarme en casa con él, pero aún así, encontrábamos tiempo para salir juntos al menos 2 veces por semana, algo que yo valoraba mucho. La mayoría de las noches prefería pasar tiempo a su lado, disfrutando de una cena tranquila en casa o viendo una película acurrucados en el sofá, pero también disfrutaba mucho reuniéndome con otras personas y compartiendo momentos divertidos. De igual forma, él tenía sus propios intereses y aficiones, como pasar los domingos jugando al golf con sus compañeros del trabajo, algo a lo que nunca me opuse ni puse ninguna pega. Sin embargo, durante el 3er año de nuestro matrimonio, comencé a observar un cambio preocupante en el comportamiento de Ricardo. Cuando nos casamos, ambos teníamos muy claro que no queríamos tener hijos en un futuro cercano. Pero entonces, de repente, Ricardo empezó a decirme con insistencia que quería ser padre y que le encantaría tener un bebé conmigo. Esto me tomó completamente por sorpresa, ya que recordaba perfectamente nuestras conversaciones iniciales, en las que ambos habíamos acordado que la paternidad no entraba en nuestros planes de vida. Pero Ricardo lo descartó con un simple comentario, diciendo que le encantaría verme con la barriguita de embarazada. Sus declaraciones me hicieron sentir bastante incómoda e incluso algo presionada. En otras ocasiones, insistía en no usar preservativo durante nuestras relaciones íntimas, lo que me preocupaba aún más que su repentino deseo de ser padre, ya que sentía que estaba intentando forzar una situación para obligarme a quedar embarazada. Hablé varias veces con él, intentando comprender por qué de repente quería ser padre cuando antes había expresado claramente que disfrutaba de no tener ninguna obligación extra relacionada con la crianza de hijos. Ricardo insistió en que, una vez que estuviera embarazada y pudiera dejar mi trabajo como asistente personal, nuestro matrimonio iría de maravilla y seríamos la pareja perfecta. La idea de perder mi independencia económica y mi carrera profesional me aterraba profundamente. Entiendo que muchos no estén de acuerdo con esta perspectiva, pero después de hablar con mi ginecóloga, decidí empezar a tomar pastillas anticonceptivas discretamente. Por suerte, funcionó y nunca quedé embarazada, a pesar de sus intentos. Mientras tanto, el comportamiento de Ricardo se volvió cada vez más errático y controlador. Incluso empezó a preguntarme con quién salía y a dónde iba cada vez que tenía planes con mis amigos o familiares. Cuando quería pasar tiempo con mis amigas, hacía comentarios inapropiados sobre mi ropa, lo cual me sorprendió enormemente porque siempre he vestido de una manera bastante recatada y discreta. Me decía que debería cubrirme más, incluso si llevaba una simple camisa de manga larga y una chaqueta normal, ya que le preocupaba lo que pensarían otros hombres si me veían por la calle. Al principio intenté ignorar sus comentarios absurdos, pero con el tiempo se volvió más insistente y posesivo, llegando incluso a pedirme que me cambiara de ropa antes de salir de casa. Esto me hizo sentir muy incómoda y generó una creciente sensación de inseguridad y aprensión sobre nuestra relación. Unas semanas después, me di cuenta de que faltaban algunas de mis prendas favoritas en mi armario. Al principio pensé que me estaba volviendo paranoica, y las busqué por toda la casa, revisando cajones y armarios una y otra vez. Cuando le pregunté directamente a Ricardo si había visto mi ropa, me dijo con total naturalidad que no tenía ni la más remota idea de dónde podría estar. Sin embargo, al revisar el garaje en busca de unas herramientas, encontré mis prendas dobladas cuidadosamente y guardadas en una caja de zapatos vacía. Me enfurecí muchísimo y lo confronté de inmediato. Al principio negó saber nada al respecto, pero le recordé que solo estábamos los dos viviendo en la casa, así que esta vez no podía eludir su responsabilidad ni culpar a nadie más. Tras una larga y acalorada discusión, finalmente reveló con una actitud defensiva que había estado ocultando mi ropa para que no la usara cuando salía con mis amigos. Me quedé completamente impactada y furiosa ante su manipulación. Él siguió justificando su comportamiento inaceptable, diciendo que solo intentaba salvarme las apariencias, porque según él,
Los hombres solían considerar a las mujeres que vestían de cierta manera como insulsas o fáciles. Perdí la calma por completo y le grité con rabia, diciéndole que se había vuelto completamente paranoico y que no tenía ningún derecho a decirme qué podía o no podía ponerme. Le recordé que llevaba 3 años casada con él y que nunca le había sido infiel ni le había dado motivos para dudar de mi lealtad. Así que ¿por qué demonios le iba a importar lo que pensaran otros hombres de mi ropa? Le dejé muy claro que ninguna persona razonable se comportaría de una manera tan irrespetuosa y controladora en una relación sana. Finalmente, se disculpó a regañadientes, y como era la primera vez que hacía algo tan extraño y manipulador, asumí que estaba pasando por una fase de inseguridad o algo similar, así que decidí dejarlo pasar por el momento, aunque con una profunda sensación de malestar. Sin embargo, la situación solo empeoró progresivamente. Empecé a notar que los mensajes de texto de mis amigos y familiares desaparecían inexplicablemente de mi teléfono móvil. Por ejemplo, si me comunicaba con mi madre para planear una visita o una cena juntas, unos días después no encontraba ningún registro de esa conversación en mi historial de mensajes. Esto me desconcertaba por completo y me hacía sentir cada vez más aislada. Al principio, sospeché que podría haber algún problema técnico con mi teléfono, así que lo actualicé a la última versión del sistema operativo para solucionar cualquier posible fallo. Entonces, una amiga cercana me llamó por teléfono para invitarme a una pequeña fiesta que estaba organizando en su casa con sus amigos más íntimos y me preguntó si estaría disponible para asistir. Me dijo que pronto me enviaría la invitación con todos los detalles por mensaje de texto. Sin embargo, la invitación nunca llegó a mi teléfono. Cuando me contactó más tarde para preguntarme por qué no le había respondido, le dije con sinceridad que no había recibido ningún mensaje suyo después de nuestra conversación telefónica inicial. No fue hasta que asistí a su fiesta ese fin de semana, gracias a que otra amiga me informó del evento, que me reveló que sí me había enviado la invitación por mensaje de texto, un mensaje que misteriosamente nunca recibí. Todo esto me parecía cada vez más extraño y perturbador, generando una creciente sensación de paranoia. Empecé a sospechar seriamente que alguien había hackeado mi teléfono móvil. Así que, impulsada por la desconfianza, decidí comprarme un teléfono nuevo y más seguro. Soy una persona que tiende a acumular objetos con valor sentimental, así que no quise vender mi viejo teléfono por si acaso podía arreglarlo más adelante o si contenía información importante. Durante todo este tiempo, había estado hablando con mi esposo, Ricardo, sobre estos extraños incidentes de mensajes desaparecidos, y él siempre se mostraba tan perplejo como yo, ofreciendo explicaciones vagas sobre posibles fallos técnicos. Sin embargo, cuando compré mi nuevo teléfono, olvidé mencionárselo a Ricardo de inmediato. Esa noche, me desperté con una sed terrible y me levanté sigilosamente de la cama para ir a buscar un vaso de agua a la cocina. Al entrar en el salón, me sorprendió enormemente encontrar a mi marido arrodillado en el sofá, con ambos teléfonos móviles en sus manos. Tardé unos segundos en enfocar bien la vista, pero en cuanto lo hice, pude ver claramente que estaba revisando la pantalla de mi teléfono antiguo. No pude contener mi incredulidad e irritación ante esta invasión de mi privacidad, así que le pregunté en voz alta y con un tono de incredulidad: ¿Qué demonios estás haciendo, Ricardo? Él dio un salto sobresaltado, evidentemente sorprendido por mi inesperada aparición en mitad de la noche. Empezó a divagar incoherente sobre lo claramente que le estaba siendo infiel, simplemente porque me había comprado otro teléfono sin consultárselo previamente. Continuó con su retahíla paranoica sobre cómo nunca debería haber confiado en mí, y cómo mi comportamiento sospechoso confirmaba sus peores temores. Mientras yo me quedaba allí atónita, intentando procesar qué demonios estaba pasando en mitad de la noche, le mencioné con calma que ya estaba al tanto de los problemas técnicos que estaba experimentando con mi teléfono anterior y que acababa de comprar un teléfono nuevo que aún no había terminado de configurar completamente, por lo que simplemente podría haber esperado a que se lo dijera al día siguiente, en lugar de espiarme de esa manera tan descarada. Le volví a preguntar directamente qué hacía con mis 2 teléfonos en la mano a esas horas intempestivas, e intentó explicarme con una excusa poco convincente que simplemente estaba comprobando si tenían algún problema técnico que yo hubiera pasado por alto. Con un movimiento rápido,
Le arrebaté los teléfonos de las manos y descubrí con horror que había abierto mis chats personales en el teléfono antiguo. En ese instante, como si un rayo me hubiera alcanzado, comprendí la escalofriante verdad. Descubrí con una punzada de traición que Ricardo había estado borrando mis mensajes de texto. Esa era la razón por la que no recibía las invitaciones de mis amigos y familiares y por la que mis conversaciones desaparecían misteriosamente. Mientras tanto, él seguía insistiendo en que no podía conciliar el sueño y que había salido al salón a ver la televisión cuando vio mi nuevo teléfono en la mesita de noche y, movido por la curiosidad, empezó a revisarlo. Añadió, con una falsedad escalofriante, que también estaba revisando mi antiguo teléfono en busca de errores técnicos que yo pudiera haber pasado por alto. Lo miré fijamente, con los ojos llenos de incredulidad y una creciente sensación de rabia, y le pregunté directamente si había estado borrando mis mensajes intencionadamente. Al oír mi acusación directa, Ricardo se puso visiblemente furioso y lo negó rotundamente, diciéndome que era ridículo siquiera insinuar algo así, y que jamás haría algo tan despreciable. A pesar de su vehemente negación, no pude ignorar la incómoda y persistente sensación de que algo terriblemente mal estaba sucediendo en nuestro matrimonio. Le señalé con firmeza que, claramente, lo había encontrado leyendo mis mensajes personales en mitad de la noche, y que no tenía ninguna razón válida para negarlo. No podía entender por qué me estaba haciendo algo tan invasivo y manipulador. Le informé con una voz temblorosa de rabia que, al borrar mis mensajes, me estaba impidiendo comunicarme con mis amigos y mi familia, aislándome de mis seres queridos. Me parecía una traición en muchos sentidos, y no lograba comprender por qué estaba arruinando la conexión con las personas que más me importaban, de una manera tan sutil y cobarde. No pude volver a mirarlo a los ojos sin sentir una profunda repulsión. Estaba completamente horrorizada por su comportamiento controlador y manipulador, y decidí confiar en mis instintos, que gritaban que algo terrible estaba pasando. Le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma que esta vez había cruzado una línea roja y que necesitaba urgentemente un poco de espacio para procesar todo lo que había descubierto. Empecé a empacar mis maletas, con la firme intención de irme a vivir con mi madre durante una temporada, para poder aclarar mis pensamientos. Él me rogó desesperadamente que no me fuera, y finalmente admitió, con lágrimas falsas en los ojos, que había estado borrando mis mensajes solo para pasar más tiempo conmigo y evitar que saliera con mis amigos. No lograba entender cómo podía justificar semejante violación de mi privacidad e independencia, sobre todo teniendo en cuenta que ya pasábamos mucho tiempo juntos en casa. Más tarde, cuando le conté todo lo sucedido a mi madre, coincidió conmigo en que lo que Ricardo había hecho era extremadamente extraño y preocupante. Sin embargo, también recalcó, con una perspectiva quizás demasiado optimista, que yo era muy afortunada de tener un esposo que todavía me amaba con tanta pasión después de todos estos años, incluso si sus acciones eran completamente incorrectas e inaceptables. A pesar de los comentarios de mi madre, no podía ignorar la profunda sensación de traición, incomodidad y creciente desconfianza que se había instalado en mi corazón. Mi esposo me llamaba y me enviaba mensajes de texto constantemente, inundando mi teléfono con una mezcla tóxica de disculpas vacías y acusaciones, culpándome a mí por hacerle creer que lo engañaba, con mi supuesto comportamiento sospechoso. Durante los siguientes días, apagué mi teléfono y traté de distraerme ayudando a mi madre con las tareas de la casa, buscando refugio en su apoyo incondicional. No sé explicarlo, pero tenía un presentimiento terrible de que algo mucho más oscuro estaba sucediendo con Ricardo, algo que iba más allá de sus inseguridades y su comportamiento controlador, y me sentía completamente perdida, sin la menor idea de qué hacer a continuación. Era como si estuviera demasiado ciega o ingenua para reconocer las señales evidentes. Por suerte, mi querida amiga Elena apareció en mi casa para consolarme y ofrecerme su apoyo incondicional. Estaba tan perturbada como yo al enterarse de las manipulaciones de su propio hermano. Sé que muchos de vosotros asumiríais que, por lazos de sangre, Elena se pondría automáticamente del lado de Ricardo, pero ella siempre ha sido una auténtica chica, leal y comprensiva. Me aseguró con firmeza que lo que estaba experimentando
Era completamente normal y justificable, porque ningún cónyuge debería despertarse en mitad de la noche para revisar el teléfono de su pareja y reaccionar de la manera en que lo hizo Ricardo, sobre todo porque yo nunca había hecho nada que pudiera generar tantas sospechas infundadas. Reconoció sin dudarlo que algo andaba terriblemente mal en su comportamiento y se ofreció voluntariamente a hablar con él para intentar averiguar qué demonios estaba pasando por su cabeza. Me sentí mucho mejor después de hablar con Elena y deposité mis esperanzas en que ella pudiera hacer entrar en razón a su hermano y convencerlo de que buscara ayuda profesional. Encendí mi teléfono después de nuestra conversación, sintiéndome un poco más fuerte y con la esperanza de encontrar algún mensaje de disculpa sincera. Sin embargo, lo que encontré fue un aluvión de mensajes de texto furiosos y acusatorios de Ricardo. Parecía una persona completamente diferente, irreconocible, y en algunos de sus mensajes incluso amenazaba con divorciarse de mí y dejarme sin nada, igual que le hicieron a su padre en su momento. Esto era completamente inusual en él, y no lograba entender qué había hecho yo para enfurecerlo de esa manera tan desproporcionada. También noté que no había mensajes nuevos ese día, lo que me hizo pensar que quizás se había dado cuenta de su error y se sentía arrepentido por su arrebato. Ingenuamente, pensé que me llamaría en algún momento para que pudiéramos hablar y solucionar nuestros problemas. Sin embargo, 2 días después, Elena me llamó por teléfono con un tono de voz preocupado para informarme que tenía noticias importantes que probablemente no me gustarían en absoluto. Cuando llegó a mi casa, estaba visiblemente indignada y me mostró varias fotografías tomadas con su teléfono móvil justo afuera de la casa de Ricardo. En las fotos, una joven rubia y desconocida entraba en nuestro hogar. No entendí de inmediato el significado de esas imágenes hasta que Elena, con una expresión de profunda tristeza en el rostro, me dijo la devastadora verdad. Ricardo me había estado engañando durante un tiempo. Sentí como si el aire se hubiera evaporado de mis pulmones, dejándome sin aliento. Asentí en silencio mientras Elena me contaba con detalles cómo llevaba 2 días observando a esa joven entrar y salir de la casa de Ricardo en diferentes momentos del día, y que temía lo peor que su propio hermano estuviera teniendo una aventura extramatrimonial. Todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, y una fuerte sensación de náuseas subió por mi garganta. Elena intentó abrazarme con compasión, pero me aparté bruscamente y corrí al baño, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. El mundo a mi alrededor daba vueltas vertiginosamente, y un dolor sordo y punzante comenzó a martillar mi cabeza. No dejaba de pensar que no podía ser cierto, que quizás había una explicación más sencilla y menos dolorosa para esas fotografías. Al salir del baño, Elena me miraba con una expresión de profundo miedo y preocupación en sus ojos. Mi madre, a quien Elena ya le había contado la traición de mi marido, me miró con una furia contenida que nunca antes le había visto. Intenté restarle importancia a las fotografías, buscando desesperadamente una explicación lógica y menos hiriente. Les dije que probablemente era una empleada doméstica nueva, que Ricardo había contratado, o quizás una compañera de trabajo que necesitaba algo urgente. Pero cuanto más intentaba explicarles por qué una joven desconocida como ella iba a encontrarse con mi esposo, justo en el momento en que él y yo estábamos discutiendo y separados, más notaba que Elena y mi madre me miraban con expresiones de lástima que me revolvían el estómago. Mi madre me sentó con cuidado en el sofá, pero yo me quedé mirando fijamente al suelo, sintiendo un vacío helado en el pecho. Elena me dijo con suavidad que quería creer con todas sus fuerzas que su hermano no era capaz de engañar a su esposa, pero que las pruebas fotográficas eran irrefutables y apuntaban a una realidad muy diferente. Luego me preguntó si Ricardo me había contactado en los últimos 2 días, y negué con la cabeza, sintiéndome cada vez más sola y abandonada. Ella permaneció en silencio, respetando mi dolor, y entonces rompí a llorar desconsoladamente, sintiendo cómo mi corazón se hacía añicos. No tengo palabras para expresar lo devastada que se siente una al descubrir que el hombre al que amas te ha traicionado de la manera más cruel y que tu matrimonio, el cimiento de tu vida, se ha derrumbado por completo. Diré que Elena y mamá se sentaron a mi lado en el suelo del salón, cada una intentando tranquilizarme a su manera, ofreciéndome consuelo y apoyo incondicional.
Cuando empecé a sentirme un poco más fuerte, mi madre se disculpó sinceramente por haber creído ingenuamente que mi cobarde esposo podría cambiar algún día y se ofreció de inmediato a ayudarme a encontrar un buen abogado de divorcios para que me asesorara legalmente. Elena estuvo completamente de acuerdo y dijo que investigaría más a fondo a esa misteriosa mujer, buscando cualquier información que pudiera ser útil para mi proceso de divorcio. Yo no hice mucho más que asentir en silencio, sintiéndome completamente agotada emocionalmente. Solo quería dormir profundamente y despertar de esa pesadilla horrible, deseando que todo fuera un mal sueño. Sin embargo, como cualquier otra persona engañada, desperté a la mañana siguiente con una punzada sorda y persistente en el pecho, una dolorosa confirmación de que la realidad era mucho más cruel que cualquier pesadilla. Y poco a poco, la amarga verdad se abrió paso en mi mente. El hombre al que había entregado mi corazón y mi vida me había traicionado de la manera más ruin. Elena me había enviado más fotos de la mujer entrando y saliendo de nuestra casa en diferentes momentos del día. Así que amplié las imágenes al máximo en la pantalla de mi teléfono para ver con claridad lo joven que parecía la intrusa. No podía creer que mi miserable esposo, en lugar de hablar conmigo como una persona adulta y afrontar nuestros problemas de pareja, hubiera decidido acostarse a mis espaldas con una completa desconocida, lo que solo hizo que mi rabia e indignación aumentaran exponencialmente. Si mi esposo creía que podía hacer lo que le viniera en gana y que yo simplemente volvería a él arrastrándome y perdonando su imperdonable traición, se llevaría una sorpresa mayúscula. Iba a solicitar el divorcio de inmediato y confiscarle hasta el último céntimo de todo lo que había poseído antes de conocerme. Hablé con mi madre y juntas empezamos a buscar buenos abogados de divorcio en la zona de Barcelona para poder concertar citas informativas lo antes posible y comenzar el proceso legal. Elena me llamaba siempre que tenía un hueco libre en su trabajo, para saber cómo me encontraba y ofrecerme su apoyo incondicional. Cuando finalmente contraté a un abogado de divorcios con muy buena reputación, lo primero que me aconsejó fue que necesitábamos contratar a un investigador privado experimentado para reunir la mayor cantidad de pruebas sólidas posible de la infidelidad de mi esposo, y asegurarme de que obtuviera el máximo beneficio económico del divorcio, compensando de alguna manera el daño emocional que me había causado. Contratar a un investigador privado era caro, pero en ese momento no me importaba el dinero con tal de que Ricardo aprendiera una lección dolorosa y no volviera a intentar pisotearme de esa manera tan cruel. Durante todo este tiempo de incertidumbre y dolor, Ricardo solo me envió 2 mensajes de texto superficiales. En ambas ocasiones me preguntó con una actitud cínica si estaba dispuesta a disculparme por mi comportamiento irracional. Esos mensajes solo lograron enfurecerme aún más. Tenía tantas cosas hirientes que quería decirle directamente, pero sabía que si lo hacía lo alertaría de mis planes de divorcio, y quería saborear el momento de ver su cara de sorpresa cuando le entregara los papeles legales sin previo aviso. Ricardo nunca se molestó en aparecer por casa de mi madre, ni en intentar contactarme directamente, porque en su retorcida mente aún creía firmemente que su reacción paranoica a mis teléfonos nuevos estaba completamente justificada y que yo era la culpable de todo el drama. Mientras tanto, mi abogado me informó que el detective privado estaba recopilando una gran cantidad de información sólida y que la relación de Ricardo con esa joven parecía seria y continua, ya que se veían prácticamente a diario en diferentes lugares de la ciudad. Esto nos hizo sospechar que no se trataba de un simple encuentro casual y que llevaban un tiempo considerable teniendo una aventura a mis espaldas. Elena también descubrió, tras horas de exhaustiva búsqueda en Internet y redes sociales, que esa joven se llamaba Georgina y tenía tan solo 23 años. Lo más alarmante de todo era que tenía antecedentes penales y estaba siendo buscada en otra comunidad autónoma por haber estado involucrada en el robo de varios coches cuando era menor de edad, trabajando para una banda organizada. Esto significaba que mi esposo había estado teniendo una aventura con una potencial delincuente, lo cual fue un descubrimiento bastante perturbador y que me hizo cuestionar aún más su juicio y su moralidad. Georgina había trabajado recientemente como stripper en un club nocturno de mala reputación, así que probablemente les había mentido a todos sobre su oscuro pasado. Elena y yo hablamos largo y tendido sobre esta información explosiva
y coincidimos en que era un problema grave, del que los padres de Ricardo necesitaban saber la verdad urgentemente. Decidimos organizar una reunión secreta con mis suegros en su casa de las afueras de Valencia, sin que Ricardo tuviera la menor sospecha de nuestros planes. Les conté con todo lujo de detalles todo lo que había estado pasando en mi matrimonio, desde su comportamiento controlador y paranoico hasta su flagrante infidelidad. Al principio, los padres de Ricardo, que no tenían ni la más remota idea de que estábamos teniendo problemas matrimoniales, se quedaron completamente atónitos y en shock al escuchar mi relato. Me contaron que Ricardo les había estado mintiendo descaradamente durante semanas, afirmando que todo iba perfectamente en nuestro matrimonio y que éramos la pareja más feliz del mundo. En casa de sus padres, Elena les mostró las fotografías de Georgina entrando y saliendo de nuestro apartamento en Barcelona y les proporcionamos más pruebas de la doble vida de su hijo, incluyendo la información que había recopilado el detective privado. Los padres de Ricardo estaban absolutamente indignados y avergonzados de que su propio hijo pudiera cometer una traición tan atroz. La madre de Ricardo me abrazó con fuerza y me dijo que me respaldaban incondicionalmente en mi decisión de divorciarme y que estaban horrorizados de que su hijo hubiera decidido tener una aventura con una stripper con antecedentes penales. Juntos tramamos un plan para atrapar a Ricardo con las manos en la masa, para que sus padres pudieran confrontarlo directamente y yo pudiera entregarle los papeles del divorcio sin previo aviso, causando el máximo impacto. Mi cumpleaños era en unos días, así que sus padres se tomaron la molestia de llamar a Ricardo de inmediato y pedirle que organizara una gran fiesta para mí y su esposa este año, para que pudiéramos celebrarlo todos juntos como una familia feliz. Ricardo intentó evadir el tema, mencionando casualmente que probablemente yo no querría una gran celebración este año, con la esperanza de que sus padres no descubrieran la verdad sobre lo que realmente estaba pasando en nuestro matrimonio. Pero su padre insistió firmemente, afirmando que ya había hablado conmigo y que yo le había dicho lo mucho que me encantaría tener una fiesta sorpresa. Ricardo se sorprendió ante la insistencia de su padre, pero finalmente accedió a la petición de sus padres de organizar una celebración de cumpleaños para mí. Durante todo este tiempo de planificación secreta, Ricardo nunca mencionó a sus padres que ni siquiera estábamos viviendo juntos en ese momento, ni que estaba saliendo con otra mujer más joven. Más tarde, Ricardo me contactó, o mejor dicho, me dejó varios mensajes perdidos en mi teléfono, porque me negué a contestar sus llamadas. Luego me envió un mensaje de texto diciendo que le encantaría organizar una fiesta de cumpleaños para mí, y que esperaba que olvidara el pasado, por el bien de sus padres, y asistiera a la celebración. Respondí a su mensaje como si no hubiera sido mi plan desde el principio, diciéndole lo considerado que era y que iría con gusto a la fiesta. El día de mi cumpleaños tenía listos los papeles del divorcio perfectamente doblados en mi bolso y las fotografías comprometedoras que me había proporcionado mi detective privado, por si Ricardo se negaba a reconocer su infidelidad y su doble vida. Cuando mi madre y yo llegamos a casa de Ricardo en Barcelona, no nos recibió con un abrazo cálido y sincero, sino con una sonrisa forzada y tensa. Entramos en el apartamento y descubrimos con incredulidad que el hombre no había hecho absolutamente nada para preparar la casa para mi cumpleaños. Parecía más bien la escena después de una fiesta universitaria, con globos desinflados de un color grisáceo esparcidos por todo el salón y la estancia extremadamente sucia y desordenada. Entré en la cocina con una punzada de decepción y vi una montaña de platos sucios apilados en el fregadero, restos de comida pegados y un olor rancio en el aire. Ricardo había comprado pizza para llevar esa noche, lo que casi me hizo soltar una carcajada amarga ante su falta de consideración. Cuando llegaron sus padres, Ricardo los ayudó a instalarse con una falsa amabilidad. Todos fingimos no tener ni la menor idea de lo que realmente estaba sucediendo en nuestro matrimonio, esperando el momento oportuno para confrontar a Ricardo y desenmascarar su doble vida. Cuando Elena llegó a la fiesta, me trajo unos regalos preciosos y nos sentamos a cenar juntos, charlando superficialmente sobre temas triviales. Rebanamos mi pastel de cumpleaños, una tarta de chocolate que a mí me encantaba, y todos me felicitaron por cumplir 36 años, aunque la celebración se sentía hueca y forzada. De repente, sonó el timbre de la puerta y Ricardo se apresuró a abrir. Para sorpresa e incredulidad de todos los presentes, entró de la mano de Georgina, quien lucía un vestido diminuto y brillante,
que apenas cubría su cuerpo, y unos tacones de aguja vertiginosos. Ricardo me ignoró por completo, como si yo fuera invisible, y se acercó a sus padres, presentándoles a Georgina con una sonrisa triunfal y explicándoles que llevaba mucho tiempo queriendo revelarles algo importante y que creía que esa era la oportunidad perfecta para hacerlo. Entonces Ricardo comenzó a vociferar, elevando el tono de voz de manera dramática que nadie lo sabía, pero que él no era feliz en su matrimonio conmigo porque lo maltrataba emocionalmente, nunca consideraba sus sentimientos, lo manipulaba constantemente y nunca había sido una esposa decente. Añadió, con una falsedad escalofriante, que hacía poco había descubierto que yo lo había estado engañando cuando me vio usando otro teléfono y que, tras confrontarme, yo lo había abandonado injustamente. Hizo una pausa teatral para darle un toque aún más dramático a su patética actuación y continuó afirmando que, de no haber sido por Georgina, no habría sobrevivido a los últimos meses de nuestro matrimonio en ruinas. Explicó con una convicción fingida cómo conoció a Georgina hacía 6 meses y cómo una cosa llevó a la otra, haciéndole comprender lo terriblemente mal que yo lo había tratado durante nuestra relación. Siguió despotricando, contándonos cómo yo había fracasado como mujer al no ser una buena esposa para él durante nuestro matrimonio. Sin embargo, según su retorcida versión de los hechos, él había tenido la suerte de encontrar a Georgina, su alma gemela, y esperaba sinceramente que sus padres la aceptaran en la familia. Mi madre, que claramente había estado luchando por controlar su creciente ira hasta ese momento, de repente cedió ante sus pensamientos más viscerales. Se levantó de su silla como un resorte, agarró el vaso entero de Sprite que tenía en la mano y se lo lanzó directamente a la cara a Ricardo, gritándole con furia que era un inútil y un sinvergüenza. Georgina parecía completamente horrorizada ante la escena, mientras que Ricardo se quedó atónito, con la cara empapada y la boca abierta por la sorpresa. Elena, entonces, le gritó a su hermano con una rabia justificada, diciéndole que su jueguecito había terminado y que todos sabíamos perfectamente que estaba teniendo una aventura a mis espaldas con esa mujerzuela. Continuó contándole con todo lujo de detalles todo lo que había averiguado sobre Georgina, incluyendo su turbio pasado y el hecho de que estaba siendo buscada en otra comunidad autónoma por robo de coches. No puedo expresar con palabras lo profundamente satisfactorio que fue ver cómo el rostro de mi esposo palidecía progresivamente, y cómo su arrogancia y su falsa valentía se desvanecían por completo ante la verdad. En ese preciso instante, me di cuenta de que era la oportunidad perfecta para entregarle los papeles del divorcio. Los saqué cuidadosamente de mi abrigo, crucé el salón con determinación y se los entregué en mano, con una sonrisa triunfal en los labios. Le informé con una calma sorprendente que se había acabado. Y ahora que él había admitido públicamente su infidelidad y su doble vida, yo iba a ir con todo en el proceso de divorcio. Mi madre y yo nos excusamos discretamente mientras observábamos cómo sus padres y Elena seguían reprendiéndolo con dureza, avergonzados y furiosos por su comportamiento despreciable. Yo estaba harta de él y de todo su drama, y no tenía la menor intención de quedarme ni un minuto más en esa casa contaminada por su traición. Durante el corto trayecto en coche de vuelta a casa de mi madre, ella me dijo con una voz llena de orgullo lo orgullosa que se sentía de haber criado a una mujer fuerte y decidida como yo. No estoy segura de qué exactamente le dijeron Elena y sus padres a Ricardo después de que nos fuéramos, pero debió ser algo muy desagradable, porque no paraba de llamarme y enviarme mensajes de texto insistentes, queriendo hablar y arreglar las cosas. Esta mañana me desperté con casi 80 mensajes de Ricardo rogándome que volviera con él, prometiendo que cambiaría radicalmente su comportamiento y que estaba dispuesto a ir a terapia de pareja si eso era lo que yo necesitaba. Incluso se atrevió a decir que, si de verdad lo quisiera, no me rendiría tan rápido y le daría otra oportunidad. Normalmente, no me lo pensaría 2 veces antes de rechazar sus patéticas súplicas, pero si me hubieran preguntado el año pasado si alguna vez me divorciaría de Ricardo, habría respondido con un rotundo no. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente, y estoy completamente segura de que ahora estoy en el camino correcto, hacia mi propia felicidad y bienestar, aunque mi intelecto sabe perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Confieso
que una pequeña parte de mi corazón todavía siente una punzada de dolor por el hombre que creí amar, sobre todo después de leer sus desgarradoras cartas sobre cómo no puede vivir sin mí y cómo siempre había soñado con envejecer a mi lado. Pero sé que no puedo confiar en mis emociones en este momento. Así que Reddit, ¿soy una mala persona por revelar a su familia la doble vida de mi esposo y finalmente divorciarme de él? Actualización 1. ¡Wow! Cuando compartí mi historia, no esperaba que tanta gente reaccionara de una manera tan negativa. He recibido cientos de mensajes directos criticándome por siquiera considerar la posibilidad de perdonar a este hombre despreciable. Lo entiendo perfectamente. Quiero dejar muy claro que no voy a volver con Ricardo. Por favor, dejad de enviarme mensajes tan groseros y acusatorios. Ahora bien, cuando publiqué mi historia inicial, admito que me sentía vulnerable y herida, así que quizás me excedí un poco en mi descripción de mis sentimientos. Sin embargo, toda esa culpa y confusión se han desvanecido por completo, y nunca más permitiré que las manipulaciones de mi esposo influyan en mis decisiones. Además, para aquellos que sugieren que simplemente lo bloquee de todas mis redes sociales, y mi teléfono no puedo hacerlo por el momento, porque mi abogado me ha aconsejado que mantenga todos los canales de comunicación abiertos hasta que el divorcio sea oficial y tengamos todos los documentos firmados. Varios de vosotros también habéis señalado acertadamente que Ricardo ha estado mintiendo sistemáticamente y que debió haber tenido una aventura con Georgina u otra mujer mucho antes de que yo descubriera la verdad, lo cual explicaría por qué se había vuelto tan controlador y posesivo en nuestra relación durante los últimos meses. Estoy totalmente de acuerdo con vuestra perspicacia. Sin embargo, en este momento no me interesa en absoluto descubrir la verdad completa, sea cual sea. Simplemente quiero que este doloroso capítulo de mi vida llegue a su fin lo antes posible, para poder pasar página y reconstruir mi futuro. Segunda actualización. Han pasado varios meses desde mi última actualización. Para aquellos que teníais curiosidad, me hice una prueba completa de ETS y me complace enormemente anunciar que estoy completamente libre de cualquier infección. Así que al menos superé ese posible problema. Ahora, mi proceso de divorcio sigue alargándose innecesariamente. El abogado de Ricardo no para de buscar excusas y presentar recursos para posponerlo todo lo posible, lo cual es realmente frustrante y agotador emocionalmente. Pero mi abogado y yo estamos decididos a no rendirnos ni a ceder ante sus tácticas dilatorias. El abogado de Ricardo claramente no quiere que presente ninguna demanda adicional por los daños emocionales y económicos que me ha causado su infidelidad. Sin embargo, tengo pruebas sólidas de que fui yo quien pagó todas las renovaciones importantes de la casa durante nuestros 3 años de matrimonio. Decoré y acondicioné su sótano para que pudiera tener su man cave perfecta. Pagué la mitad del préstamo de su coche, y siempre fui yo quien se encargó de la compra de alimentos y de cocinar en casa. Los padres de Elena y Ricardo se han mantenido en contacto conmigo de manera constante, mostrándome su apoyo incondicional. Me reuní con Elena el mes pasado y me informó con alegría que está comprometida y que se casará en los próximos meses. Ya me ha invitado a su boda. Confieso que no sé si debería ir, ya que no quiero tener que encontrarme con Ricardo y revivir todo el dolor. Pero Elena ha insistido mucho en que esté presente para apoyarla en su día especial. Elena también me contó que Ricardo y Georgina habían roto su relación. Al parecer, después del desastroso espectáculo en mi fiesta de cumpleaños, Georgina le confesó a Ricardo que se había acostado con varios hombres durante su breve relación. Por lo tanto, no había ninguna garantía de que el hijo que supuestamente esperaba fuera suyo. Finalmente, Georgina huyó con otro hombre, quién sabe a dónde, probablemente con miedo de que Ricardo o yo la denunciáramos a la policía por sus antecedentes penales. Ricardo ha estado completamente destrozado emocionalmente desde entonces y, como era de esperar, me ha culpado a mí de su ruptura. Pero sus propios padres le recordaron con firmeza que todo lo que le había sucedido era completamente su culpa y consecuencia de sus propias acciones. Siendo sincera, no me importan en absoluto sus sentimientos ni su dramática ruptura, y espero poder compartir noticias mucho más positivas en mi próxima actualización. Quiero hablar pronto con los padres de Ricardo.
ya que confío en que ellos me ayudarán a encontrar la manera de convencerlo de que firme los papeles del divorcio lo antes posible para poder superar este doloroso capítulo de mi vida y seguir adelante. Actualización 3. Bueno, chicos, lo he logrado. Estoy oficialmente divorciada. No puedo creer que por fin sea libre y pueda dejar atrás este tormentoso pasado. Ricardo y su abogado hicieron todo lo posible para seguir alargando nuestro caso de divorcio, presentando apelaciones y recursos sin sentido, pero el tribunal finalmente se hartó de sus tácticas dilatorias y falló a mi favor. Finalmente, Ricardo accedió a darme todo lo que le había pedido en mi demanda inicial. Resulta que sus padres volvieron a tener una conversación muy seria con él y lo amenazaron con quitarle parte de su fortuna familiar si no firmaba los papeles del divorcio de inmediato y dejaba de discutir y presentar recursos durante meses. Estoy absolutamente encantada con el resultado. Esta noche, por fin quiero salir con mis amigos de toda la vida y pasarlo de maravilla, celebrando mi nueva libertad. También he invitado a Elena a unirse a nuestra celebración, así que estamos listas para disfrutar de una noche inolvidable. Quiero agradeceros a todos, desde el fondo de mi corazón, por seguir mi historia y por enviarme tantos mensajes de apoyo y aliento a lo largo de este difícil viaje. Vuestros comentarios me han dado mucha fuerza y me han recordado que no estaba sola. Gracias de verdad.